Mis padres compraron a mi marido con un puesto en el gobierno para tapar mi embarazo, y yo destruí a mi propia familia para proteger su infidelidad. Hoy estoy sola y me doy cuenta de que pagué el precio más alto por un amor que nunca fue mío. Si estás leyendo esto, probablemente pienses que yo soy la villana de la historia, la arquitecta de mi propia desgracia, y sinceramente, tal vez tengas razón. Durante años me convencí de que era la víctima, la princesa de un cuento que se había torcido un poco, pero que con un poco de esfuerzo y mucha negación alcanzaría el felices para siempre. Hoy, sentada en esta casa demasiado grande y silenciosa, con tres hijos que me miran con lástima y unos hermanos que actúan como si yo hubiera muerto hace años, me doy cuenta de que el villano no siempre es el que ríe malvadamente. A veces es simplemente el que se niega a ver la realidad porque la verdad es demasiado costosa. Déjame empezar por el principio, en esa época dorada donde creía que el mundo me debía todo lo que deseaba. Tengo 42 años. Mi historia comienza hace 20, en mi viaje de graduación de la universidad. Yo era la chica que lo tenía todo en apariencia, padres influyentes, dinero que nunca se acababa, un futuro asegurado, y lo que era mi mayor punto ciego, una obsesión enfermiza por Adrián. Adrián era ese chico guapo, inteligente, de clase media baja que siempre había estado en mi periferia. Él era el desafío, el único premio que no podía comprar. Él tenía novia, Sofía, una chica con la que llevaba años, de esas relaciones estables y sinceras. Sofía era dulce, sencilla, estudiosa, todo lo contrario a mí, pero a mis 22 años la palabra no existía en mi vocabulario. Solo significaba que tenía que encontrar una puerta trasera. Yo observaba a Adrián de lejos, esperando el momento de quiebre en esa relación que me parecía tediosamente perfecta. El viaje de graduación fue en un resort de lujos en la Riviera Maya. Una semana de excesos, alcohol ilimitado, sol, cuerpos bronceados y esa sensación de invencibilidad que te da el tequila barato mezclado con la juventud recién estrenada. En la tercera noche sucedió. Adrián y Sofía tuvieron una pelea fuerte, de esas donde se gritan cosas que no se pueden borrar. Él terminó solo en la barra del bar de la piscina, bebiendo más de la cuenta y con la cara tensa por la rabia. Yo vi mi oportunidad. No caminé, me deslicé hacia él, me acerqué y fui su paño de lágrimas improvisado. Le dije todo lo que él quería escuchar sobre lo poco que Sofía lo valoraba, sobre cómo lo estaba deteniendo de alcanzar su verdadero potencial. Le susurré que merecía una vida más grande y que yo podía dársela. Una cosa llevó a la otra, no fue amor, fue una mezcla de deseo desenfrenado por su parte, impulsado por el despecho y la rabia, y una victoria fría y calculada por la mía. Esa noche en su habitación fue el momento más feliz de mi vida hasta entonces, y el inicio de mi condena, un momento robado que se convirtió en una eternidad de mentiras. Regresamos a la ciudad y él volvió con Sofía de inmediato. Me pidió que olvidáramos lo que pasó, que fue un error sin significado. Yo lloré, hice berrinche en privado, pero lo acepté porque pensé que era cuestión de tiempo. Hasta que, 2 meses después, la prueba de embarazo dio positivo. Ahí se acabó el juego. Cuando se lo conté a mis padres, el mundo se detuvo. Recuerdo el silencio que siguió a mis palabras, roto solo por el sonido del hielo derritiéndose en el vaso de mi padre. Mi madre, una mujer de sociedad para quien las apariencias eran más importantes que el oxígeno, casi se desmaya. Mi padre, un hombre de negocios con conexiones políticas, se puso rojo de ira. ¿Un bastardo? ¿De un donadie? Gritó. Era menos por el niño y más por la mancha social. Pero una vez que pasó la furia, entró a la estrategia, que siempre fue el fuerte de mi padre. No vas a ser madre soltera, sentenció con una voz grave que no admitía réplica. Y ese muchacho va a asumir su responsabilidad, quiera o no. Arreglaremos esto. Citaron a Adrián en el enorme despacho de mi padre. Yo estuve ahí, sentada en un rincón, viendo cómo mis padres desplegaban el poder de la dinastía. Adrián llegó asustado, sudando frío. Intentó defenderse, dijo que amaba a Sofía, que no podía casarse conmigo, que prefería luchar por sus sueños sin ataduras. Y ahí fue cuando mi padre puso la oferta sobre la mesa. No fue una amenaza de muerte, fue algo mucho más seductor, algo que apeló directamente a la ambición que yo había visto en sus ojos. Adrián, acabas de graduarte, eres brillante, pero estás en ceros, le dijo mi padre, sirviéndose una copa de brandy de 50 años. Dime, ¿qué te espera allá afuera? ¿Un sueldo miserable? ¿Años intentando subir la escalera corporativa mendigando un ascenso? Adrián apretó los puños. Si te casas con mi hija, si le das a ese niño tu apellido y formas una familia respetable, yo me encargaré de tu futuro, continuó mi padre, con esa voz suave que aterraba más que un grito. Tengo una plaza disponible en la Secretaría de Desarrollo Social, director de área, sueldo asegurado, prestaciones de lujo, coche con chofer, viajes, un estatus que jamás conseguirás por tu cuenta. Solo tienes que decir que sí. Vi la duda en los ojos de Adrián, vi cómo pensaba en Sofía, y luego miraba el brillo del reloj de oro de mi padre, la oficina de caoba, el horizonte de una vida sin preocupaciones. Vi el momento exacto en que su integridad se rompió y la ambición ganó. Acepto, dijo.
Su voz era apenas un susurro de resignación y triunfo. Rompió con Sofía esa misma semana. Ella me buscó en el campus, me interceptó en el estacionamiento, llorando con el corazón destrozado. Me preguntó cómo podía hacerle esto, que ella sabía que él amaba. Yo, con la arrogancia de quien ha ganado por la vía rápida, le dije que Adrián había elegido lo mejor para él y que ella debería apartarse con dignidad. Nos casamos 3 meses después, en una boda gigantesca, un espectáculo social que mis padres orquestaron para disimular mi vientre de 5 meses. Los primeros años fueron una obra de teatro perfecta para el mundo. Nació nuestro primer hijo, Santiago. Adrián cumplía su papel al pie de la letra, iba a su trabajo en el gobierno, donde básicamente firmaba papeles y cobraba un sueldo obsceno. Llegaba a casa, sonreía en las fotos de las revistas sociales y me acompañaba a los eventos. Teníamos la casa en el mejor barrio, camionetas de lujo, vacaciones en Europa cada verano. El guión era inmejorable. Pero, en la intimidad, él era un témpano de hielo. No me maltrataba físicamente, pero su indiferencia era un cuchillo lento y constante. Estoy cansado, tengo mucho trabajo, déjame dormir solo. Yo me convencí de que así eran los matrimonios maduros y de poder. Me aferré a la idea de que con el tiempo, con más comodidades, él me amaría, pero nunca lo hizo. Yo era su carcelera dorada. La burbuja estalló, no con un estruendo, sino con un vibrar silencioso, cuando Santiago tenía 4 años. Estaba en la biblioteca de la casa, buscando un libro, cuando vi su maletín de piel tirado. Un segundo teléfono vibró dentro. El pánico me hizo respirar superficialmente, pero la curiosidad fue más fuerte. No tenía clave. Lo abrí y la verdad me abofeteó. Ahí estaba, Sofía. Cientos de mensajes, de noches, de fotos. Nunca habían dejado de verse. Él usaba sus viajes de trabajo del gobierno, pagados por el erario y conseguidos por mi padre, para encontrarse con ella en hoteles de la costa o escapadas de fin de semana. Los mensajes que leí me hicieron tambalear. Le decía que me odiaba, que yo era su carcelera, que solo estaba conmigo por el dinero y por el puesto, que en cuanto pudiera me dejaría. Tú eres mi verdadero hogar, Sofía, ella es solo la dirección fiscal. Le había escrito la semana anterior. ¿Saben qué hice en ese momento de revelación absoluta? Lo confronté. ¿Le pedí el divorcio? No. Tuve miedo, un miedo atroz a la humillación, a ser señalada como la mujer que no pudo retener al hombre que su padre le compró. Miedo de que mis padres me dijeran que había desperdiciado la inversión, miedo de perder mi familia perfecta. Así que, con esa lógica retorcida que me había acompañado toda la vida, hice lo único que sabía hacer para controlar las cosas, intentar atarlo más fuerte. Esa noche fingí que no había visto nada, me puse la lencería más cara, preparé su cena favorita y me arreglé como si fuéramos novios de nuevo y lo esperé. Fui dulce, sumisa y complaciente. Unas semanas después quedé embarazada de mi segundo hijo, Diego. Pensé que un nuevo bebé lo haría olvidar a Sofía. Pensé que la responsabilidad lo haría amarme. Qué estúpida, qué patética fui. Adrián recibió la noticia con una mueca que apenas disimulaba su asco. Otro gasto, dijo con desinterés, y se fue a su oficina a celebrar, seguramente con un mensaje a Sofía. Los años pasaron con esa miseria silenciosa. Yo seguía sabiendo que él veía a Sofía. A veces llegaba a casa con un olor a perfume de mujer que no era el mío. A veces desaparecía un fin de semana completo con la excusa de un congreso. Pero yo aguantaba. Al menos duerme en mi cama de vez en cuando, me decía a mí misma. Al menos es el padre de mis hijos y mantenemos las apariencias. Vivía en una negación tan profunda que ya no sabía dónde terminaba la mentira y empezaba mi vida. El punto de quiebre fue el momento que definió mi soledad actual. Ocurrió hace 8 años. Fue en el aniversario luctuoso de mi madre. Ella había fallecido 2 años atrás de un cáncer fulminante, y esa fecha era sagrada para nosotros, un día para honrar su memoria. Mis hermanos, Jorge y Luis, siempre fueron protectores conmigo, a pesar de mi arrogancia. Ellos nunca confiaron del todo en Adrián, sabían que era un oportunista, pero respetaban mi decisión. Sin embargo, ya sabían de Sofía, habían obtenido pruebas. Ese día, después de la ceremonia en la iglesia, fuimos a la casa familiar para una comida tranquila. El ambiente estaba tenso, lleno de dolor contenido por mi madre. Adrián, con una indiferencia pasmosa, estaba en una esquina, revisando su celular con una sonrisa boba, seguramente mensajeándose con ella, ignorando por completo el dolor de la familia. Jorge, mi hermano mayor, no aguantó más. Se acercó a Adrián con una furia silenciosa y le arrebató el teléfono. ¿Te estás burlando de nosotros, Adrián? Gritó, lanzando el celular sobre la mesa de centro con un golpe seco. La pantalla se encendió, mostrando un mensaje cariñoso de Sofía. El silencio en el comedor fue sepulcral. Mis tías, mis primos, todos voltearon. Sabemos lo que haces, sabemos que llevas años revolcándote con esa mujer, intervino Luis, parándose junto a Jorge como un muro protector. Estás aquí, gastándote el dinero que nuestro padre te consiguió, humillando a nuestra hermana en el aniversario de mamá.
Luis aventó sobre la mesa unas fotos impresas que mostraban a Adrián y a Sofía en un viaje reciente. Adrián se puso pálido al verse descubierto ante toda la familia, pero luego adoptó esa actitud arrogante que el poder le había dado. ¿Y qué? Ella lo sabe, dijo señalándome. La frialdad de su dedo me partió el alma. Pregúntenle. Ella sabe que no la quiero, nunca la quise. Me compraron, recuerden. Soy un empleado bien pagado en esta familia, pero mi corazón es libre. Mis hermanos se giraron hacia mí, pidiéndome una reacción, un gramo de dignidad, esperando que yo me levantara y lo echara. Esperaban que me uniera a ellos para defender la memoria de nuestra madre y mi propio honor. Pero el miedo me paralizó. Sentí que si aceptaba la verdad en voz alta, todo mi mundo de cristal se rompería en mil pedazos. Sentí que, si le daba la razón a mis hermanos, admitiría que fui una fracasada manipuladora durante 15 años. La culpa se transformó en rabia, así que me levanté y grité, pero no a Adrián, les grité a ellos. Cállense, chillé con lágrimas de rabia y terror en los ojos. No se metan en mi vida. Ustedes siempre han tenido celos de él porque papá le dio el puesto que querían. Son unos envidiosos. Adrián es mi esposo y lo que pasa entre nosotros es nuestro problema. No tienen derecho a arruinar el aniversario de mamá con sus chismes. Jorge me miró con una decepción tan profunda que aún hoy, cuando cierro los ojos, veo su cara. Era una lástima que me atravesó el alma. ¿Estás defendiéndolo? Preguntó Luis con la voz rota. ¿Después de lo que acaba de decir? ¿Después de ver esa foto? Sí, mentí desesperada. Váyanse, lárguense de mi casa y no vuelvan nunca. Adrián sonreía detrás de mí. Había ganado. Me había puesto en contra de mi propia sangre para proteger su sucio secreto, y yo me había prestado al juego. Mis hermanos se fueron sin decir una palabra más. Jorge se detuvo en el umbral, me miró una última vez y solo dijo: Cuando esto se caiga, no nos busques, ya no estaremos. Y se fue. Ese día perdí a las únicas personas que realmente me querían incondicionalmente. Pensarías que eso fue el fondo, pero mi ceguera no tenía límites. Para arreglar el desastre de ese día, para demostrarle a Adrián que yo estaba de su lado y que podíamos ser felices sin mi familia tóxica, busqué un tercer embarazo. Nació Valentina, mi tercera hija, un bebé curita para una herida que ya estaba gangrenada. Los años siguientes fueron un infierno silencioso. Sin mis padres, porque mi padre falleció de un infarto poco después del incidente, creo que la pena lo consumió. Y sin mis hermanos alrededor, Adrián ya no tenía a nadie a quien temer. Se volvió cruel y descarado. Ya no escondía a Sofía, y a veces dejaba el teléfono abierto a propósito para que yo viera los mensajes y sufriera en silencio. Se volvió déspota con el dinero que ya había hecho propio. Me criticaba mi peso, mi edad y mi forma de ser. Eres patética, sin tus padres no eres nada, me decía. Tus hermanos tenían razón. Debiste dejarme, pero no tienes agallas ni dignidad. El puesto de gobierno con los cambios de administración se terminó, pero él ya había hecho suficientes negocios por fuera, usando las influencias de mi apellido, para tener su propio capital. Ya no me necesitaba para el dinero, solo me necesitaba para seguir siendo un tormento. La venda se me cayó de los ojos hace apenas un año. No fue un gran evento, no fue una pelea épica, fue una mañana cualquiera. Estábamos desayunando. Valentina, mi hija menor, le preguntó con la inocencia de sus 7 años: Papi, ¿por qué nunca le das besos a mamá? Él ni siquiera levantó la vista del periódico. Tomó un sorbo de café y dijo con una frialdad que me congeló el alma: Porque mamá fue un error de negocios, hija. Nunca te cases por dinero. El cariño es un gasto innecesario. Ahí, frente a mi hija, mi último intento de justificación se derrumbó. Entendí que había sacrificado mi dignidad, mi relación con mis hermanos y 20 años de mi vida por un hombre que me veía como una transacción fallida y que ahora estaba dañando a mis hijos con su crueldad. Le pedí el divorcio esa misma tarde. Él no peleó. De hecho, se rió con alivio. Al fin, dijo, ya me estaba cansando de esperar a que te dieras cuenta de lo patético que era esto. Empacó sus cosas en una hora, se llevó la mitad de la fortuna que mi padre le había ayudado a construir y se fue a vivir con Sofía. Ahora viven juntos, abiertamente. Él parece feliz, al fin libre. Y yo estoy aquí. El proceso de divorcio fue humillante. Él se quedó con una gran parte del dinero que hizo gracias a las conexiones de mi padre, porque legalmente eran bienes mancomunados. Yo me quedé con la casa enorme y vacía, y la custodia de 3 hijos que estaban creciendo con un padre ausente y una madre amargada. Lo más doloroso no es perderlo a él, lo más doloroso es el silencio de mi teléfono. Intenté contactar a mis hermanos hace un mes. Les escribí una carta larga, pidiéndoles perdón, diciéndoles que tenían razón. Fui a casa de Jorge, su esposa me abrió la puerta. Me miró con una frialdad absoluta que no esperaba. Jorge no quiere verte, me dijo con voz baja. Cuando nos echaste ese día, cuando elegiste al hombre que insultó la memoria de tu madre sobre tus propios hermanos, rompiste algo que no se pega con una disculpa. Él no va a volver a meterse en tu drama. Por favor, no vuelvas.
Me cerró la puerta en la cara y entendí que la condena era definitiva. Así que aquí estoy. Tengo 42 años, 3 hijos, una casa que se siente como una prisión y un vacío que me come por dentro. Mis padres compraron un esposo para mí, pensando que aseguraban mi felicidad, y yo pagué esa factura con mi alma, con mi dignidad y con mi familia. Si hay una lección en mi miserable historia es esta. Nunca, jamás intentes forzar a alguien a amarte, y nunca, bajo ninguna circunstancia, pongas a un hombre que te traiciona por encima de la sangre que te defiende, porque los hombres pueden irse y seguir sus vidas, pero la familia, cuando la rompes de verdad, a veces no vuelve, y la soledad que siento hoy es el precio justo por mi soberbia.